Buenas tardes a todas y a todos. Realmente para la Asociación de Docentes de la UBA es un honor contar acá con la presencia del profesor Sugata Mitra. Después al profesor lo va a presentar Marcelo Betancourt. Ayer creo que la dinámica fue una conferencia con presencia de mucha gente, de alrededor de 300 docentes. La idea de hoy era una conferencia más chiquita para que pueda haber un mayor feedback de ida y vuelta con el profesor. Y también comentar que esta conferencia se enmarca en la inauguración del Instituto de Tecnologías, de Investigación en Tecnologías Educativas que hace ADUBA, que esta es la primera actividad. Marcelo va a ser el director del instituto, y esto se enmarca en lo que decimos siempre, que para nosotros defender los derechos de los docentes no es solo pensar en el salario, no es solo pensar en las condiciones laborales, sino también es trabajar para que cada día seamos mejores docentes, para que cada día tengamos un mayor compromiso social, y también en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Todos saben que estamos pidiendo la reapertura de la paritaria, que se ha quedado entre comillas corta respecto a lo que es la inflación, lo que es el tarifazo. Entendemos que nuestros reclamos no deben ser solo corporativos para estar solamente nosotros mejor, que obviamente es legítimo, sino que también entendemos que la universidad pública es una inversión, no es un gasto, y es algo, la universidad, que produce profesionales fuertemente comprometidos con toda la sociedad. Así que ahí va nuestro trabajo, y el instituto y la presencia del profesor tiene que ver con eso, con ser en el día a día mejores docentes, para formar mejores profesionales, para que haya una mejor universidad pública, para tener un país más justo. Good afternoon. I actually am looking forward to this meeting because I expect to learn from it as much as perhaps you will. So, because the area that thank you. The area that we are looking at is actually very much unexplored. So there are no ready-made answers. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente esperaba con ansias esta reunión y espero poder aprender tanto de ustedes como ustedes van a aprender de mí, porque el área que vamos a tratar ahora es un área que está bastante poco explorada, así que ya no hay respuestas hechas. So my work is mostly to do with children's education. Mi trabajo tiene que ver principalmente con la educación en niños. And I think that that does have a very important bearing on your work at the university. Y creo que tiene una consecuencia muy importante, una relación muy importante con el trabajo que hacen ustedes en la universidad. Because you have to obviously tailor your methods to the input that you're getting. Porque ustedes tienen que adaptar sus métodos al input, o sea, la información que ustedes reciben. Now that input is changing very rapidly. Ahora, esa información, ese input, está cambiando muy rápidamente. To give you some examples, children, say 17, 18-year-olds who come into the university, often have an impression that what they are going to hear from you is something that they could have found out from the internet in 5 minutes. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. Los chicos de 17 o 18 años que ingresan a la universidad generalmente tienen la impresión de que lo que ustedes les van a decir es algo que ellos podrían haber encontrado en internet en 5 minutos. So, you know, I'm a university teacher like all of you. And I do an exercise nowadays in my mind before I walk into a class.
Yo soy también, como ustedes, un profesor de la universidad y generalmente lo que hago es, antes de ingresar al aula, hago un ejercicio para mí, un ejercicio mental. That exercise is to simply ask myself, how many minutes will it take my students to find out what I'm going to say? Y ese ejercicio es preguntarme, a ver, ¿cuántos minutos les va a llevar a mis alumnos poder encontrar en internet lo que yo les voy a decir ahora? If my lecture is going to be 1 hour long, and if my mental test tells me that they can find out whatever I'm going to say in 25 minutes, then I think I should go home. Si mi clase va a ser de 1 hora y lo que me dice mi ejercicio es que los alumnos lo van a poder encontrar en 25 minutos, bueno, me parece que mejor me voy a casa. So the challenge is to be able to say and do things in that 1 hour which the student will not be able to reproduce from the internet. Entonces, la idea, el desafío es poder decir y hacer cosas en esa hora que mis alumnos no van a poder descubrir en internet en un ratito. So I used to, we have a master's in teacher education, MEd program. And when I joined Newcastle 10 years ago, I started a module called Educational Technology within that master's course. Nosotros tenemos una maestría MTE que es sobre educación y cuando yo empecé a trabajar en Newcastle lo que hicimos fue, teníamos un módulo que se llama educación, tecnología de la educación. 2 years later, I stopped that module and I changed it to another module called The Future of Learning. 2 años después suspendí ese módulo y lo cambié a otro que se llama El futuro del aprendizaje. The reason was that if you come into a lecture on educational technology and say, here is a list of the different devices that are available. Y el motivo fue porque si uno viene, por ejemplo, a una clase de educación de tecnología y dice, bueno, acá hay una lista de todos los dispositivos que tenemos disponibles. First of all, your list will not be complete. And secondly, that list is available on the internet in 2 minutes. En primer lugar, la lista no va a estar completa y en segundo lugar, esa lista está disponible también en internet en un par de minutos. So instead, to continue with my example, I do an exercise on day 1, which is that I take a world map and I take one of the students and ask them to throw a dart, throw Entonces, a dart at it. Lo que hago con el ejercicio es el día número 1, es tomo un mapa del mundo y le pido a uno de mis alumnos que lance un dardo. If the dart lands on the ocean, then they have to do it again. Si cae en el océano, entonces lo tienen que hacer otra vez. But if it hits land, then I take Google Earth and blow up that area. Pero si cae en la Tierra, con Google Earth aumento el tamaño de ese área en particular. And then say, suppose we had to build a primary school there. How would we build the school? Where would we get the funding from? And what shall we teach? Entonces les digo, supongamos que tenemos que poner acá o construir una escuela para educación primaria. Les pregunto, en primer lugar, ¿cómo lo haríamos? En segundo lugar, ¿de dónde obtendríamos el financiamiento? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que enseñaríamos en esa escuela? The first time when I did this, the dart landed on Australia on, west and northwest of Australia. La primera vez que lo hice, el dardo cayó en Australia, en la parte norte hacia el occidente. When I blew it up on Google Earth, there was nothing there. Y cuando lo agrandé con Google Earth, no había nada. So then I told the students, well, what do you do? Y entonces les dije a mis alumnos, ¿y ahora qué hacemos? So the students said, have you been to Australia? I said, no, not to that part. Y mis alumnos me dijeron, ¿usted estuvo en Australia? Y les dije, no en esa parte. Then I said, is there anybody here from Australia? And they said, no. Les pregunté si alguien era de Australia, me dijeron que no. So then there was silence. Y se quedaron en silencio. Todos nos quedamos en silencio. So I said, are you
are you then saying that we can't do this? Y les pregunté, entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Que no lo podemos hacer? So there's still silence. So I then said, well, why don't you take out your phones? Silencio otra vez. Entonces les dije, a ver, ¿por qué no sacan sus teléfonos? And there was this disbelief on their faces. Take out my phone because that's not allowed. Y como que no me podían creer lo que les estaba diciendo, que agarremos el teléfono porque eso no está permitido en realidad. So I said, look, what else can we do? I have never been to that part of Australia. There is no Australian in this group. We have to build a school over there. What else can we do except pull out our phones? Y les dije, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Yo nunca fui a Australia, no hay nadie de Australia acá, tenemos que construir una escuela en ese área, entonces ¿qué vamos a hacer? Agarremos el teléfono. And to cut the long story short, 3 days later, we had the design for a school. We knew where the municipality was. We knew how much money they had. And we knew what kind of curriculum Australia would want them to do. Y como para cortar la historia, 3 días después ya teníamos el diseño de la escuela, sabíamos dónde íbamos a poner la municipalidad, de dónde iban a salir los fondos y sabíamos también cuál iba a ser el plan de estudio a aplicar en esa escuela. So on that day, the students were very happy because it was a good plan. And I asked them, so did I teach you how to build a school in Australia, in Northwest Australia? Y ese día, bueno, los alumnos estaban muy contentos, estaban contentos con el plan que habíamos diseñado, entonces les dije, bueno, a ver, les enseñé cómo hacer para construir la escuela en esta parte de Australia, en la parte norte-occidente. And they said, no, you didn't teach us anything. Y me dijeron, no, usted no nos enseñó nada. So I then said, well, so who taught you? Y entonces les dije, entonces, ¿quién les enseñó? And then there was confusion. One lot said, the internet taught us. Y ahí se confundieron. Algunos dijeron, internet nos enseñó. So I said, but the internet doesn't have legs. It didn't walk into the classroom. So Y les dije, pero internet no tiene piernas como para entrar en el aula. so you reached for the internet, Les dije, ustedes accedieron a internet, but who taught you? pero ¿quién les enseñó? And then I would sort of, just as a joke, I would point at, did you teach them? Y como haciéndoles como un chiste, señalé a uno y les dije, ¿ustedes? ¿Vos enseñaste? No, I just found out one small bit. So then I said, well, the answer is, nobody taught you. Y a la persona que había señalado dijo, no, yo solamente encontré esta cosita nada más. Entonces la respuesta sería, nadie les enseñó. But if this university was not there, and if I had not thrown the dart, you would not have done this. Pero si esa universidad no estuviera ahí y yo no hubiera lanzado el dardo, no hubiéramos hecho esto. Ustedes no lo hubieran hecho. So then they begin to get the flavor of the 21st century. Entonces empezaron a obtener lo que es el sabor o la sensación de lo que es el siglo XX, del XXI. So I can see that it makes sense to several of you who are nodding that, you know, it's not as though the university doesn't mean anything. Y sé que muchos de ustedes lo entienden porque están haciendo que sí con la cabeza. No quiere decir que la universidad no signifique nada. And it's not as though the teachers are not required. Y tampoco quiere decir que no se necesite a los profesores o a los docentes. But I think we need to move away from the great pride that, for example, we feel in England. This is a 500-year-old university. Pero creo que tenemos que alejarnos, distanciarnos un poco de ese orgullo grande que tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, donde decimos esta es una universidad de 500 años. We have to understand that doesn't matter. Tenemos que entender que eso no importa en realidad. We are the next 500 years university is what matters. Nosotros somos la universidad de los próximos 500 años y eso es lo que importa. So these are some of the basic thoughts that I had, and people give it different kinds of names. Some people call it inverting the system. Estas son algunas de las ideas básicas que tengo yo, que se las llama de diferentes maneras. Algunos dicen invertir el sistema, revertirlo. I'm not very happy with that name, but I want to give you another example. A mí no me convence mucho ese nombre, pero les quisiera dar otro ejemplo. A couple of years ago, I think about 2 years ago, a man was
convicted and put into jail in the United States Hace aproximadamente, creo que fueron 2 años, un hombre fue sentenciado y llevado a la cárcel en Estados Unidos for pretending to be a doctor, a general practitioner, por pretender o simular ser un médico, using Google. utilizando Google. Okay, and the interesting thing is, the two interesting things. He was caught after 2 years. Y hay 2 cosas interesantes acá. Una, que lo atraparon después de 2 años. And in those 2 years, his mortality rate was about the same as the mortality rate for every other doctor. En esos 2 años, la tasa de mortalidad de este médico fue prácticamente la misma que los demás médicos que sí eran médicos. So then, Newcastle University has a huge medical school. So I have to cross it to go to our bus stand. So I would look at that building and think to myself, what's it for? En Newcastle, en la universidad, hay una facultad muy grande que es médica y yo tengo que pasar ahí todos los días y muchas veces paso por ahí y digo, miro el edificio y digo, ¿para qué está este edificio? But that's just a funny example. It's not that every student is going to be like that. Pero es un ejemplo nada más divertido, no es que todos los alumnos van a ser así. But it does give me a couple of ideas that you might want to try. It's great fun. I've tried it. Pero eso me dio muchas ideas que ustedes pueden tratar de usar también. Es muy divertido, son ideas muy divertidas. So a student enrolls into a civil engineering program. Por ejemplo, un alumno se inscribe en la carrera de ingeniería civil. On the first day, what if on the first day you give him the civil engineering examination question paper from 3 years in the future? ¿Qué pasaría si el primer día le dan el examen de ingeniería civil que correspondería a 3 años más adelante, ¿no? Las mismas preguntas. And tell him, use your device, use the internet, and pretend that you are a civil engineer. Y le dicen que utilizando internet, utilizando el dispositivo, pretenda ser un ingeniero civil. And let's see if you can pass it. A ver si puede aprobar el examen. Now my question to you is, if he does, will you give him the degree? Ahora mi pregunta es, si lo aprueba, ¿le darían el diploma? ¿Está recibido? So, nobody knows the answer to this. Nadie sabe la respuesta. So, but students enjoy it because they don't get everything right. And then you come into the picture and you don't tell them what the right answer is. You simply tell them that part is wrong. Pero a los alumnos les gusta esto porque no responden todas las cosas bien y ahí es donde entran ustedes y no les dicen a ver cuál es la respuesta, les dicen cuál es la parte que está mal. And then let them do it again. Y les permiten que vuelvan a hacer el examen. So what you're then reversing is the cycle of lecture, exam, lecture, exam. Entonces ustedes están revirtiendo lo que es el ciclo de enseñar, tomar examen, enseñar, tomar examen. To examination, discussion, examination, discussion. Y lo que están logrando es tener examen, discusión o debate, examen, debate. And you continue this until one day, and I feel very happy when that day happens, when you can say, you know more civil engineering than I do. Y continúo con esto hasta que un día, en el cual me pongo muy contento, digo, ustedes saben más sobre ingeniería civil de lo que sé yo. So, now these are some of the things that could not have been done before. Estas son algunas de las cosas que antes no se podrían haber hecho. I mean, you can't go to a library and do this. It will take too long. No pueden, por ejemplo, ir a una biblioteca a hacer esto. Les llevaría muchísimo tiempo. So, I work with children and I use this method all the time. It's called a self-organized learning environment, SOLE. Entonces, yo trabajo con niños y utilizo este método, que es el método SOLE, que es el de entorno de aprendizaje autoorganizado. I tried it twice in the university. Lo probé 2 veces en la universidad. With MEd students, Masters of Education students. Con alumnos que tenían la maestría en educación. The first time I tried it, I got a very strange reaction.
La primera vez que lo hice tuve una reacción bastante rara. The reaction was, what are they paying you a salary for? La primera reacción fue, ¿para qué le están pagando un sueldo? Why are we paying fees? ¿Por qué nosotros estamos pagando la tarifa o la cuota? To which my only answer was, would you have thought of doing it this way yourself? Or did you need me to do that? Mi respuesta fue, ¿a ustedes se les hubiera ocurrido hacerlo así o necesitaban que esté yo para decirles que lo tenían que hacer así? Then we took another topic and repeated the whole process. Again, did the SOLE. Luego tomamos otro tema y repetimos todo el proceso, hicimos nuevamente el SOLE. By the third time, the undergraduates said, this is the best thing we've ever had. Y para la tercera vez que lo hicimos, los alumnos dijeron, esto es lo mejor que hicimos. So if you try this kind of method, you will face a huge amount of resistance to start with. Si ustedes tratan de implementar este método, van a ver que al principio van a tener mucha resistencia. People will say to your vice chancellor, Professor so-and-so has stopped teaching and he is doing some funny video games with his students. Los alumnos, por ejemplo, van a decir, bueno, a ver, el profesor dejó de enseñar y lo que está haciendo en su lugar es utilizar ciertos juegos o videos. Until you can show that your students are performing better than they used to before. Hasta que ustedes puedan mostrar que el rendimiento de sus alumnos es mejor de lo que solía ser. And for that, you need to actually try it and you need to measure the whole process until you can convince other people that it actually is better than the exam lecture. Y para eso tienen que probar el método y tienen que realizar mediciones para poder después convencer a otras personas de que es mejor que el método anterior, que era dar clase o enseñar y tomar examen, lo que mencionó antes. So at this point, I think I'll break and see if you have a comment or a suggestion or a question. Creo que en este momento entonces me voy a detener, voy a ver si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario. Comment. She has a comment for you. Okay. De lo que estamos hablando entonces es procurar un medio que She will translate. procure el aprendizaje. Independientemente de la enseñanza, procurar un medio que gestione el aprendizaje, posibilite y habilite el aprendizaje. So the core here would be to come up with sort of method that fosters, that promotes learning. That would be the message here. Is that so? Yes. To promote new ways of learning. Sí, la idea sería promover nuevas formas de aprendizaje. En realidad no fue la palabra método, sino medio, un ambiente. Un entorno. Exactamente. Sorry, it was not exactly method. It's rather the environment, to foster, to come up with an environment that promotes learning. Yes, that's a much better word. Yes, to change the environment. Okay, I think I need to take one example. Sí, creo que eso es una idea mucho mejor. Sería un medio, un entorno. Ahí sí. Les voy a mostrar un ejemplo. It's an example from transportation. Our main method of transportation used to be horse and cart for thousands of years. Tiene que ver con el transporte. Nuestro medio de transporte principal eran las carretas, los caballos, hace muchísimos años. And we had the infrastructure to maintain the horse and cart. There were places where the horses would drink water, there were places where they have food, the roads were built with cobbles so that the wheels would turn properly. Entonces teníamos la infraestructura necesaria como para mantener ese medio de transporte, que era la de carretas y los caballos. Los caballos tenían lugares donde ir a comer, donde ir a beber agua, teníamos las calles preparadas para que giraran las ruedas de las carretas. And there was always a coachman, the man with the hat who sat and drove the vehicle. And you got in the back and you told him where to go and he would take you. Y siempre teníamos a la persona que conducía la carreta, ¿no? El que tiene el gorro y va ahí conduciéndola. Uno se sentaba atrás y le decía, bueno, quiero ir a tal lugar. And then the internal combustion engine got invented.
Y luego se inventó el motor de combustión interna. So everybody said, okay, the horses can now go. Entonces todos dijeron, bueno, listo, ahora nos podemos deshacer de los caballos. The horses went. But something else happened which was not expected. Los caballos se fueron, nos deshicimos de los caballos para usarlos como carreta, pero pasó algo más que no esperábamos. When the automobile came into the market, the coachman disappeared. Cuando ingresaron al mercado los automóviles, las personas que conducían las carretas también desaparecieron. Because the passengers became the drivers. Porque los pasajeros ahora eran los conductores. So I like this analogy because I think that the generation that's coming into university today, they are passengers who think they are capable of driving themselves. Y a mí me gusta este análisis porque la generación que está ingresando ahora a las universidades son pasajeros que sienten o que creen que pueden volverse conductores. We, the coachmen, have to think. Entonces nosotros, los que seríamos los conductores de las carretas, tenemos que ponernos a pensar. So I used to get very depressed thinking about this Y yo solía deprimirme mucho cuando pensaba en esto, until I realized that I was making a mistake. hasta que me di cuenta que estaba cometiendo un error. A lot of things happened then when the automobile came in. The roads had to be changed. Traffic lights had to be invented. Policemen had to stand to catch people driving wrongly. You had to have driving schools. You had to have driving licenses, number plates, a whole structure. Muchas cosas pasaron en ese momento cuando ingresaron los automóviles. Por ejemplo, hubo que preparar las calles para que se pudieran utilizar con autos. Hubo también que generar o producir semáforos. También fue necesario tener policías para que arrestaran a los que manejaran mal. Se necesitaron patentes, se necesitaron escuelas para aprender a manejar. And who are the people who are best equipped to create these changes? They are the coachmen. Y mi pregunta es, ¿quiénes son las personas que están mejor capacitadas o equipadas para poder llevar a cabo estos cambios? Bueno, los que antes conducían las carretas. So this change of environment that we are looking for, that change will not come from somewhere else. That change will come from us. Entonces, este cambio de medio que estamos buscando, eso no viene de otro lado, sino que viene de nosotros mismos. The new rules, the new driving practices, the new licenses, the new examinations, everything has to come from us. Todo tiene que venir de nosotros, las nuevas reglas, las nuevas prácticas de manejo, los nuevos exámenes, las nuevas patentes, todo viene de nosotros. She welcomes the example you have already put forth. Quería terminar la idea. She wants to round up her idea. Por una parte está esto que se acaba de empezar a preguntar, el medio que habilite los aprendizajes. Por otro lado, y esto lo digo, según entiendo. So, on the one hand, we have to begin promoting this type of environment, the ones that will come up with this type of learning. Y por otro lado, aprovechar la cualidad que nosotros tenemos como seres humanos de aprendizaje. Y esto es como un ejemplo. Eso es. So, this is on the one hand, and on the other hand, to benefit from the quality, the ability we have as human beings, the ability of learning, the one that we inherently we all have. Y el ejemplo es, los niños aprenden a caminar. And the example is when little kids or babies or toddlers begin walking. Nadie les enseña a caminar en realidad. Ellos aprenden a caminar porque están en un mundo de caminantes. Nobody teaches them how to walk. They do so just because they can see that everybody is walking, so they kind of look and copy. Esa sinergia y esa empatía y el estímulo además del medio justamente que los impulsa o que sostiene ese impulso natural de aprendizaje. So it's this synergy, this stimulus, that one that helps them have the learning, the one that instills the learning in them. Y eso tendría que ver con lo que usted cuenta de desafiar
this has to do with this driving force the student has, the driving force of learning that we naturally have. Right. Is that so? Yeah. And into that whole thing, obviously, we have to factor in the internet, which is the single most important change that is happening from the horse-driven cart to the automobile. Sí, y en ese sentido tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar lo que es Internet, que es uno de los cambios más importantes que podemos ver desde la época de las carretas a cuando empezó también ahora ya la época de los automóviles. Tenemos Internet ahí y los jóvenes son que están todo el tiempo metidos en Internet y buscan en Internet lo que no significa que sepan buscar. So what she means is that internet is ready out there. It's available, and teenagers are there all the time on internet. But that does not entail they know what to look for, what to search. Yes and no. Sí, no. I'll tell you why I'm saying that. It's partly our fault. Y te digo porque en parte es nuestra culpa. Because we keep the internet outside school. Porque mantenemos Internet fuera de la escuela. Whereas what my work has been trying to do is to say that if anyway they are going to be on the internet 24/7 outside, why is it not there inside school? Entonces lo que yo digo y a lo que se enfoca mi trabajo es que si ellos de todas formas van a utilizar Internet las 24 horas, los 7 días a la semana, ¿por qué no lo pueden utilizar en la escuela? And in the last 17 years, what I found is that if you let it come into the school, then that generation knows how to use it. Y lo que yo he visto durante estos 17 años es que si nosotros permitimos el uso de Internet en la escuela, entonces van a saber qué tienen que buscar. ¿Solos? On their own. On their own, particularly on their own. Sí. If you help them, they don't actually gain as much as if they learn it on their own, but in your presence. Sí, particularmente solos. Si uno los ayuda, generalmente no obtienen tanta información como si lo hicieran solos, pero con la presencia de un adulto. Sin ayudarlos, pero con la presencia del adulto. Sí, yo te escucho, te lo traduzco. Bueno, hasta ahora se está hablando todavía, ¿no? En algunos lugares, como una dicotomía entre lo real, virtual, internet, no internet. So up to now, there is we are talking about some sort of dichotomy between what is real and what is virtual. Donde hay internet, donde no. Y en realidad la convergencia digital va digamos, atrapando todo el mundo empírico y lo vamos viendo cada vez más en la vida cotidiana. And so this dichotomy, the presence of internet somehow is trapping, is getting the empirical world into internet and into this virtual world. And this is what we see every day. Entonces, ¿cómo piensa Sugata que podría hacer esto sin esta dicotomía, cuando en realidad lo virtual y lo real ya queda desdibujado? So how can we manage Con continuidad. if this dichotomy is somehow blurred now because they are closely related or they are integrated? Sí, y en donde hay espacios híbridos entre lo que sería formal, educación formal y no formal. There are hybrid spaces where there is formal and informal education. ¿No? Hay hibridación de espacios también entre lo real y lo virtual. There is a hybrid. Virtual, digamos, online o offline. So there is a hybrid space where the real and the virtual merge. Yeah, I mean, we are only seeing the beginning of it right now.
Pokemon being a good example. Sí, ahora estamos viendo recién el comienzo. Pokémon, por ejemplo, es un buen ejemplo. But I can tell you that within the next 5 years, 5 years, in a room like this, I wouldn't know how many are present physically and how many are pictures. Y por ejemplo, les podría decir que de acá a 5 años más o menos, en una sala como esta, yo no les podría decir quiénes están presentes físicamente y quiénes son imágenes. I wouldn't know, even worse, I wouldn't know how many are human and how many are not. Y aún peor, no podría saber cuántos son humanos y cuántos no. So 5 years. 5 años, ¿eh? And if we don't keep that in mind and if we don't prepare for that world, we just will be incapable of surviving. Y si no lo tenemos en cuenta y no nos preparamos para ese mundo, entonces no vamos a poder sobrevivir. Just like if you could go back in time 10 years and your job was to explain to your grandmother what Uber is. Uber, the taxi. Uber. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que regresar en el tiempo 10 años y explicarle a su abuela qué es Uber, It's impossible. es imposible. She won't believe a word of what you're saying. No les creería ni una palabra de lo que le dicen. So, but we must be able to understand that we are living that grandmother problem right now. Pero tenemos que poder entender que nosotros ahora estamos viviendo ese problema que tendría nuestra abuela. So, yes, this merging of the real and the virtual, I don't know where it will end. Así que sí, tenemos esta convergencia de lo real y lo virtual y la verdad que no sé dónde va a terminar. Si me permiten, quería hacer una pregunta vinculada con un tema que me parece que si pasa, por ahí conduce a errores, ¿no? Porque aparecieron dos preguntas. La pregunta sobre es la siguiente. Se habló de la soledad del alumno. Yo creo que esto suele ser a veces un tema o motivo de controversia, ¿no? Porque de alguna manera pone en cuestión la función del docente, es decir, el alumno puede solo, no puede solo. El problema es que detrás de esta pregunta lo que pesa es una visión clásica del docente, una visión tradicional, y que es que el docente es el expositor, la persona que habla. ¿Sí? Entonces yo lo que le quiero preguntar a Sugata, si no cree, que las cuestiones que son tan básicas en una estrategia didáctica como elaborar una consigna o establecer una pregunta, o a veces ser un soporte afectivo en el grupo, cosa que habitualmente no tomamos en cuenta, digamos, una mirada, una palabra, un gesto de aprobación o una pregunta. Me parece que ahí tenemos que situar la función de docente, tenemos que modificar nuestra idea de lo que es ser docente. Entonces la pregunta es, creo que el alumno no está solo, nunca, si nosotros concebimos al docente de una manera distinta a la que estamos habituados a concebirla. Es decir, aquel que todo lo sabe y aquel que expone y es el centro. Es una visión bien disciplinaria de lo que significa ser docente. ¿No? Quería preguntar esto, si hay coincidencia con este criterio. Yes, absolutely. In fact, I would put it this way. Sí, totalmente. De hecho, lo voy a plantear de esta manera. Before I do that, I have to tell you an example from 3 days ago here in Buenos Aires. No, antes de eso les quiero contar un ejemplo de hace 3 días acá en Buenos Aires. Of a young woman whose mother is saying that, you know, there are children who sit together and everybody is like this. And this is not good. Es el ejemplo de la madre de una chica que dice que los niños, los chicos se juntan y están todos con el celular. Y para ella eso no está bien. The girl is listening and I can see that she doesn't quite agree. La chica, la hija de la mujer, escucha lo que dice y yo veo claramente que no está de acuerdo. And finally she says something which I think is very deep, very interesting for my generation. Y al final dice algo que para mi generación creo que es muy interesante, es muy profundo. She said, "This is our way of being social."
Y dijo, esta es nuestra forma de ser sociales. So, so what he's saying about our trying to understand them, to me, it means asking them about their world. Así que lo que él decía sobre nuestra forma de comprenderlos a los alumnos es preguntarles acerca de su mundo, rather than telling them about our world. en lugar de contarles sobre nuestro mundo. Much of our existing university education is telling them about a world that's gone. La mayoría de la educación que tenemos actualmente en las universidades se trata de contarles a los alumnos acerca de un mundo que ya no existe. You know, Madame Curie discovered radium. Por ejemplo, Madame Curie descubrió o inventó el radio, cosa que ya no existe. So the internet generation says, okay, that's fine. Entonces, por ejemplo, la generación de que usa internet dice, bueno, sí, está bien. So, but on the other hand, if you do ask them, and you can ask this to even very young children, to say, is it better to make a phone call, or is it better to send a WhatsApp message? Ahora, por ejemplo, si ustedes les preguntan a los alumnos, ¿es mejor hacer una llamada telefónica o es mejor mandar un mensaje por WhatsApp? I think I can predict the answer. They will say it's better to send a WhatsApp. Creo que puedo predecir la respuesta. Me parece que van a decir es mejor enviar un WhatsApp. It's exactly what we say. So then there could be one generation who says, that's not very social. Y podría haber entonces una generación que diga, bueno, pero eso no es muy social. But if you ask the child, why is it better to send the WhatsApp? They have a very interesting answer, funny answer. Ahora, si ustedes les preguntan al niño por qué es mejor mandar un WhatsApp, tiene una respuesta muy interesante. You don't have to say, hello, how are you? Is it all right to call? No hace falta decir, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? So you save energy. Entonces ahorran energía. So that's what I meant by saying that we must understand the other world. Y a eso me refiero cuando digo que tenemos que poder entender el mundo de los otros. And if you want my most terrible example, y si quieren que les dé el ejemplo más terrible que tengo, we could go back of maybe 50,000 years. 50,000. 50,000 years. Podemos remontarnos de acá a 50.000 años. And the people of that time looking at us might say, these people are not social at all. They don't smell each other. Y la gente de ese entonces nos miraría y diría, estas personas no son sociales para nada porque no se están oliendo. So you see what I mean? That it's from generation to generation, definitions change. Ver entonces a lo que me refiero es un cambio de definiciones que se da de generación en generación. So coming back to our topic of university education, if we can adapt our method to their world. Entonces, volviendo a lo que es educación universitaria, si podemos adaptar nuestro método a su mundo, then you have an effective university. Entonces ahí vamos a tener una universidad que es eficaz. Hi. About the new ways of approaching this issue. The main question is, based on your experience on your traveling, have you seen any proper improvement or any big institution like all universities like you have today, implementing at least different aspects or new approaches to get into this institutionally, so using what we have today? Is there any proper improvement or any new thing on that? It's a good question and with a bad answer. Es una muy buena pregunta, pero tiene una mala respuesta. Maybe you should first tell them his question, that have you seen any change? Sure. Sí. La pregunta era si habían visto la aplicación de esto, de lo que él propone estructuralmente. La experiencia que él tiene
ha visto algún caso real de universidades como las nuestras, donde haya avances o implementaciones institucionalmente hechas de esta adaptación que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos hablando, pero si institucionalmente se está viendo, por lo menos para tomar alguna referencia, algún ejemplo, para verlo. Gracias. So, 17 years of continuous traveling and continuously talking and explaining these ideas. The result, 1. Bueno, el resultado después de 17 años de viajar continuamente, de hablar y de explorar estas ideas es 1. Finland. En Finlandia. Okay. So, Hi, la voy a traducir después. My question is, you said about you can show that with the method of exam and discussion, you can show under assessment rules, the old-fashioned system, that they do perform better. So now my question is, using the old system assessment method is kind of see under your old rules, they do perform better than this rule. Is there any other step forward for assessment methods? La pregunta es, si por el método de examen de discusión, bajo las reglas de evaluación del viejo sistema, la performance es mejor, la pregunta es si hay algún método de evaluación que se corresponda a ese paso adelante en la enseñanza. yeah, that is the heart of the problem, the assessment system. Sí, ese sería el núcleo, el corazón del problema, el sistema de evaluación. And I'm working on that right now. So it's early to say what the solution is, but I can understand what the problem is. Estoy trabajando actualmente con eso, por lo tanto es un poco temprano poder decir cuál es la solución, pero sí comprendo cuál es el problema. And the misconceptions surrounding assessment, Hay examination. ciertas ideas erróneas con respecto a las evaluaciones. I'll give you a classic example. An MIT study, of all places, published quite recently, says children who use the internet a lot do worse in examinations than children who don't. Y les voy a dar un ejemplo que fue publicado en un paper, en un trabajo de la MIT, donde dice que los chicos que usan mucho Internet les suele ir peor en las evaluaciones que a los chicos que no usan tanto Internet. Now, there's an obvious error. I'll tell you what that error is. Y hay un error obvio ahí. Ahora les voy a explicar por qué. The full conclusion should be that children who use the internet do badly in an examination where the internet is not allowed. Y la respuesta debía ser que los chicos que usan Internet, a ellos les va mal en los exámenes en donde no se permite utilizar Internet. But an institution like MIT is able to publish a result like that. So you can imagine the immense amount of damage that is done as a result. Ahora, una institución como la MIT, por ejemplo, puede publicar resultados de esta manera, así que imagínense cuánto daño se puede generar al respecto. So, yes, we need to change the assessment. What should we change it to? I don't know fully yet, but I have a couple of ideas, and I would like to tell you so that maybe you can try a few of them. Así que sí, tenemos que cambiar las evaluaciones, el sistema de evaluación. ¿A qué? Todavía no sé del todo, pero sí tengo algunas ideas que les voy a comentar para que ustedes también las puedan tratar de aplicar. So instead of a examination question which says, solve this problem, Entonces, en lugar de tener una pregunta en un examen que diga, resuelva este problema, if we were to say, write down how you will solve this problem, podríamos poner, escriba cómo resolvería este problema. I think you'll get a much richer idea of your student than whether the right or wrong answer came. Entonces, ahí lo que obtendrían es una respuesta mucho más rica del alumno en lugar de tener una respuesta correcta o incorrecta. Similarly, if you raise an issue to which there is no common answer, there is no right or wrong answer, De la misma forma, si plantean una cuestión para la cual no hay una respuesta que sea correcta o incorrecta,
And if you were to say, I give you 15 minutes, at the end of that, write down what the internet says about this and write down what you think. Y les dijeron a los alumnos, a ver, les doy 15 minutos y en estos 15 minutos después escriban qué es lo que dice la internet al respecto de la pregunta y qué es lo que creen ustedes. So the answer to, the response to what I started this whole meeting with by saying, I can find this out in 5 minutes from the internet, is to say, what did the internet tell you and what do you think? Entonces, la respuesta a lo que planteamos al principio de esta reunión, de que, a ver, si yo les enseño algo que pueden aprender en 5 minutos, sería, a ver, ¿qué es lo que les dice la internet respecto de un tema y qué es lo que piensan ustedes al respecto? So you'll get your answer in 2 parts. What did the internet say? What did the student think? Entonces tendrían 2 partes de la respuesta, qué es lo que dice internet y qué es lo que piensan los alumnos. The first part will tell you the students' critical searching abilities and reading comprehension. Entonces, la primera parte les va a decir cuáles son las capacidades críticas de búsqueda del alumno y las capacidades de lectocomprensión. And the second part will tell you his or her critical thinking ability. Y la segunda parte les va a decir cuál es su capacidad crítica de pensamiento. So these would be some of the changes, but there are problems. If 20,000 students are giving answering an exam, Entonces, estos serían algunos de los cambios, pero también existen algunos problemas. Por ejemplo, si hay 20.000 alumnos que van a rendir un examen. Unless each answer has a right answer and a wrong answer, who will correct the answer books? A menos que cada pregunta tenga una respuesta correcta o incorrecta, ¿quién va después a tomarse el tiempo de corregir todas las respuestas? Another student. It's possible, yes. I'm trying that method also. Sí, sería posible. De hecho, estoy probando con ese método. But the entire examination system in countries, which is worth, trillions of dollars, is based on the fact that massive correction should be possible with right and wrong answers. Pero el sistema educativo relacionado con las evaluaciones en todo el mundo, que de hecho cuesta billones de dólares, se basa justamente en eso, de que se pueden hacer correcciones masivas en donde haya respuestas que sean correctas o incorrectas. But there are ways out of that. Pero hay formas de salirse de eso. The answer lies inside subjects like music. La respuesta tiene que ver con materias como música. If you want to examine a student to find out if she can play the violin, por ejemplo, si quieren evaluar a un alumno para ver si puede tocar el violín, there is no point in making an exam which says how many strings does the violin have. No tiene sentido hacer un examen o una evaluación en donde diga cuántas cuerdas tiene el violín. All you can do is to say play it. Lo que tienen que hacer es decir toca el violín. And hope that the examiner has enough human sensibility to grade it correctly. Y esperar que la persona que está corrigiendo el examen tenga la sensibilidad o la sensatez suficiente como para poder corregirlo correctamente. But like I said in answer to his question, I've been suggesting that sort of change for 17 years, completely unsuccessfully. Pero como dije antes, en respuesta a la pregunta anterior, durante 17 años he estado planteando este tipo de cambios, pero tuve respuestas no satisfactorias todo el tiempo. Mi pregunta tiene 2 partes. His question has 2 parts. Una tiene que ver con los contenidos que podemos encontrar en internet. Nosotros, los docentes del CBC, recibimos chicos ingresantes a la universidad. So one question is related to the CBC, the basic cycle we have at internet. We get at university we get students that have access to internet. Y la pregunta tiene que ver con cómo ayudar a organizar toda la información que hay. Nosotros, una de las partes, como decían los profesores, acompañarlos en su aprendizaje. So the question is related to how we can be with them, accompany them with their learning.
and the content organization. Un ejemplo, uno le puede proponer algún tema en internet bastar, pero quizás no pueden discriminar por dónde empezar o no tienen los contenidos necesarios. So they can put forward a question and they can check on internet, but the idea is to tell them or to help them know how to see whether the answer, this information is right or wrong, or whether they have the knowledge to do that. And there is a second question. Would you like to answer that question? Sure. Yes, I would agree with most of what you said, except for the last part. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dijiste, excepto la última parte. No escuché, disculpa. ¿Qué? ¿Está prendido? Sí. Está de acuerdo con la mayor parte de lo que dijiste, excepto lo último. I don't think that we should help them to find the right or the wrong answer. Yo no creo que tengamos que ayudarlos a encontrar la respuesta correcta o incorrecta, But we should enable them to find it out for themselves. sino que deberíamos capacitarlos para que ellos lo puedan encontrar ellos mismos. Otherwise, the whole session becomes like a puzzle where at the end you say, and now I will tell you the right answer. Si no, toda la clase se vuelve como un rompecabezas donde al final dicen, bueno, ahora sí les digo cuál es la respuesta correcta. Your second La question. segunda pregunta era The second question. ¿cómo podemos incentivar a la capacidad de raciocinio o de argumentación propia de estudiantes en áreas de las ciencias sociales como la que yo doy clases? So how can we help students their promoting or fostering their ability to have a rational thinking and supporting their own answers to coming up with their own thinking, their own ideas in areas such as social sciences, the one that he is involved with. I think, there can be many answers to this, but my personal view is that the teacher's ability to generate the right kind of question is what is most important, as opposed to his ability to give the right kind of answer. Creo que hay muchas respuestas al respecto, pero lo que yo pienso es que está relacionado con la capacidad que tiene el docente de hacer las preguntas correctas en lugar de darles la respuesta correcta. So I can't, you'll have to excuse me for giving you a very old example. Perdón, les voy a dar un ejemplo muy antiguo. I can't resist the temptation. No me puedo resistir a la tentación. It's from Socrates. Es de Sócrates. Socrates and his students are waiting for one student who is late. Imagínense la situación. Está Sócrates y sus alumnos están esperando a que llegue un alumno que está retrasado. The student comes in late and says, I'm very sorry I'm late. Entra el alumno y dice, perdón, estoy muy arrepentido, es una lástima que llegué tarde. And Socrates says, is it good or bad to be late? Y Sócrates le pregunta, ¿está bien o está mal llegar tarde? And off it goes, the discussion after that. Y de ahí en más empieza la discusión, el debate, por supuesto. After which Plato describes the end of the session as the students go home clutching their heads. Así que se describe el final como que el alumno se va a la casa como rascándose la cabeza, o sea, sin saber en realidad cuál es la respuesta. So all of this done with only one question, is it good or bad to be late? Y fíjense que todo eso se hizo con solamente una pregunta, ¿está bien o está mal llegar tarde? So I enjoy it. I think, and you will also enjoy it. If you just try and build these questions inside your head. Yo realmente lo disfruto un montón y fíjense que ustedes lo van a disfrutar un montón también si pueden como crearse estas preguntas en su cabeza. And it's like a little game that what's the smallest question which will take the student the farthest? Es como un jueguito que hacemos, o sea, ¿cuál sería la pregunta más cortita, más pequeña que va a hacer que los alumnos tarden más tiempo o que los haga pensar más a los alumnos, que los lleve más lejos? So, again, in one of the facilities that I made in a very rural area in India, I just recently came to know of a question that the students were trying to answer.
Me enteré últimamente de una pregunta que están tratando de responder los alumnos en una instalación que hice en un área muy rural de India. The question was, does tomorrow exist? Y la pregunta era, ¿existe el mañana? So you can imagine that a question like that in the hands of a good teacher can take you anywhere. Así que imagínense que una pregunta así en las manos de un buen docente los puede llevar a cualquier parte. Do you have a list? ¿Quieres saber si tiene una lista de las preguntas? Yeah, well, people ask me about a list, but my fear is that if I publish a list, then the method will very soon reduce to a teacher saying, do number 27. Muchos me han pedido que presente esta lista. Ahora mi tema, mi duda o mi miedo es que si presento esta lista, después los docentes se van a remitir solamente a decir, bueno, a ver, contesten la número 27. Yes. ¿Cómo, cuando querés llevar SOLE a nivel universitario? When you want to take SOLE to the university level, ¿Cómo se te ocurre manejar cuando tenés que hacer una lectura de un texto complejo, un paper? how can you manage the reading of a complex paper Que te lleva una hora leerlo that takes you, y I don't know, an hour to read it, y que quizás una piedra sobre la cual se sigue avanzando? and that may be kind of a step or a milestone on which you can move forward? I don't know, frankly. La verdad, no sé. But I would guess that in a university situation, we need to invent souls that can roll over many days. Pero creo que en una situación de universidad tenemos que inventar soles que puedan durar varios días. Children do that as well. Los niños también lo hacen. If you give them one question, they will do some wonderful work, and then they themselves will ask, but we have another, and another, and another, and they go forward like that. Por ejemplo, si se les da una buena pregunta, los niños van a analizar, van a debatir, van a tener una respuesta, pero después ellos mismos se van a seguir preguntando, a ver qué pasaría si, y van a ir generando más preguntas. Hello. Preguntarte, dijiste hace un momento atrás que las cosas iban a cambiar o algo así, Some minutes ago, you said that things were about to change cuando todas las aulas tengan, todas las escuelas tengan internet. when all rooms, all schools have access to internet. Yo vengo de un país donde hace 8 años todas las escuelas tienen escuelas rurales, escuelas urbanas y ahora escuelas privadas. Primero comenzó con escuelas públicas. So she comes from a country where all schools from rural areas, urban areas, and now with public schools have began having access to internet. Vengo de Uruguay. She comes from Uruguay. Y pensando en esta transformación cultural de la cual hablaba, sería And thinking about this transformation, this cultural transformation you were talking about, acerca de los conductores de carros, de trabajo. the ones, the carts and the drivers and the horses, the one that you were referring before. Y todavía no vislumbramos los profesores universitarios cuáles van a ser las herramientas cuando estos chicos que ya de aquí a 2 años lleguen a la universidad. So they cannot see over the horizon what the tools might be, and the environment as well. She's thinking about that at the university or higher education level. When these students get to university. It's I'm familiar with this because I've visited Uruguay several times on the invitation of a wonderful organization called Plan Cibal. Estoy familiarizado con el tema porque visité Uruguay varias veces, invitado por una organización llamada Plan Cibal. And I once did a measurement and showed that children in Uruguay have a higher reading comprehension level than children elsewhere in the region. Y yo hice una medición y vi que los chicos de Uruguay tienen un nivel de lectocomprensión que es mayor del de los demás niños en otras regiones.
But I agree with you that the transition into the university has not yet happened. Pero estoy de acuerdo con lo que vos decís de que la transición a la universidad todavía no se dio. And I'm afraid that children will be disappointed when they go into the university environment. Y temo que estos niños se desilusionen o se decepcionen cuando lleguen al nivel universitario. But it's not just Uruguay, it's everywhere. Pero no ocurre solo en Uruguay, ocurre en todas partes. Yes, there is another comment she wants to add in order to close this, En realidad, to round it up, sorry. pensé que esa transformación cultural o ese cambio cultural, de repente viene más de los docentes, de los chicos. So she thinks that this cultural transformation comes mainly from teachers, from professors, rather than children. Yes and no. Sí y no. I'll tell you why. Y te digo por qué. Because of a visit to Uruguay on the invitation of a textbook publisher, one of the biggest in the world. Yo visité Uruguay porque me había invitado una persona muy famosa, de las más conocidas del mundo, que publica libros. And we had a meeting like this where I was talking about how irrelevant textbooks are. En realidad fue una editorial y tuvimos una reunión como esta y bueno, nos pusimos a hablar a ver qué tan irrelevantes eran los libros o no. And in the evening, in my room, I got a call from the head of that organization. Y a la noche estaba en mi habitación, recibí una llamada del director de esta organización, de esta editorial. Who said, Professor Mitra, do you know you are taking on $1 trillion industry? And we think it's very naive. Me dijo, ¿sabe usted, profesor, que está tratando con lo que es una industria de billones de dólares y que lo que está haciendo usted es muy naive, en realidad? So you know, it's not that we academics are not driving it, but we academics are also driven by forces which we perhaps are not aware of. Entonces, no tiene que ver solo con que si estamos listos o no los académicos, sino que nos impulsan fuerzas que, bueno, a veces no estamos preparadas para ellas o no las conocemos. Yo quisiera hacerle una consulta. She has a question for you. I would like to ask you a question. Teniendo en mente lo que usted ha viajado, Bearing in mind that much you have traveled, all the countries you have visited, todos los países que has visitado, lo que usted ha conocido a través del mundo, or you have traveled around the world. So a mí me gustaría saber su opinión. I would like to have your opinion sobre qué es lo que usted ha visto en nuestro país. What you have seen in our country. ¿Cuál es su opinión acerca de las herramientas que usamos, docentes, alumnos? What is your opinion about what you have seen here, about the tools teachers use in our country? And, y sobre todo saber su opinión por todo lo que usted ha viajado y conocido en distintos países a lo largo del mundo. Because you have traveled all around the world and a lot of countries, and I would like to have your opinion about our education, what you have seen here. Sure. I've been coming to Argentina for, I think, over 10 years now. And, but most of my experience is with your schools, not with the universities, but I've seen schools both in Buenos Aires, the poor schools, the rich schools, in some of the provinces, and I've actually conducted these sessions with children, wonderful sessions. Yo hace aproximadamente 10 años que vengo a Argentina y he realizado diferentes experimentos básicamente en las escuelas tanto de Buenos Aires como de las provincias, y he trabajado mucho. As I have in other countries, the similar sort of experience. Realicé más o menos los mismos experimentos que hice en otros países. Two things are common
across the world Y so hay far. dos cosas que son comunes en todo el mundo hasta el momento. The children perform fantastically well wherever I try it. El rendimiento de los niños es muy bueno a donde sea que haya ido. The teachers are absolutely taken aback by what's happening. They can, no, not resistance. They love it. I can't imagine that our children are like this. Claro, es como que los docentes están como sorprendidos, no es que opongan resistencia, sino que como que dicen, no puedo creer lo que están haciendo los chicos. After I leave, they never do it again, Pero después de que me voy, no vuelven a hacer el experimento nunca más, except in a few countries. excepto en algunos países. I will tell you the one which is the worst, where it is never done. Les voy a contar cuál es el peor en el cual nunca se realiza el experimento. That's India. Y es India. Okay. So, but the big exceptions, England. It's a little country. I do a demo. The teachers watch, and their immediate reaction is, "I'm going to try this." Y hay una gran excepción que es Inglaterra, en donde hice una demostración, los docentes miraban y dijeron, bueno, lo voy a probar. And then they will try it. They will blog about it, and they will tell their friends, "You try it now." Entonces, ¿qué hacían? Lo probaban, lo escribían en los blogs y les decían a los amigos o a los colegas, bueno, ahora pruébenlo ustedes. The other exception, United States. Y hay otra gran excepción que es los Estados Unidos. It's a different kind of exception. Y es una excepción distinta en este caso. I do a demo in one school. Some teachers watch. Hice una demostración en una escuela de algunos docentes mirando, observando. They go and talk to the local education superintendent. No. No. They go and talk to the local superintendent saying, this guy had come and it's just fantastic. It works fantastic. ¿Y qué hicieron? Fueron y hablaron con el superintendente local y le dijeron, bueno, a ver, tenemos a esta persona que vino acá y que hizo trabajo está fantástico. The next week I get an email. We are going to try it in 1,000 schools. Y a la semana siguiente recibo un correo electrónico donde dice, lo vamos a probar en 1000 escuelas. I said, good luck. Y les dije, buena suerte. What else can I do? But, ¿Qué más podía hacer, no? But the thing is, they move. And the Scandinavian countries, one demonstration, they will repeat it and change policy. Pero lo diferente es que acá en este caso sí cambian, sí hacen como una mudanza. En cambio, los países escandinavos tienen una demostración, la aplican y después cambian de políticas. I don't know how they do it so fast. Realmente no sé cómo hacen para hacerlo tan rápido. So this is my experience. The most common is it works, but nobody tries it. Entonces esa sería mi experiencia. Lo que suele suceder es que funciona, pero nadie lo aplica, nadie lo prueba. Yo creo que lo logran en los países porque deciden ponerle dinero a la educación. She thinks that they can do it in certain countries because they decide to invest money on education. I suppose so, and also that people in education, governments are nervous about making changes in education. Sí, creo que sí. Aparte creo que a los gobiernos les preocupa, los pone un poco nerviosos hacer cambios en lo que tiene que ver con el área de la educación. What if the parents get angry and don't vote for you? Por ejemplo, a ver qué pasaría si los padres se enojan y ya no nos votan. So best leave it as it is. Entonces mejor lo dejamos como está. There's a question here. ¿Es una pregunta? Sí, también. En el medio de este panorama de incertidumbre donde la propuesta es abrirnos la cabeza a lo desconocido. So within this uncertainty environment where the proposal here is to open up our minds to what is unknown to us. Si nos podemos animar a pensar qué sí va a perdurar, si Madame Curie ya es una elemento cambiosa, ¿qué sí va a perdurar? What she thinks she's asking is whether we can think what's going to last, what is going to go on. If Madame Curie is just going to be a story and that's it.
si podemos pensar que una de esas cosas que van a ayudar es que vamos a seguir siendo seres sociales. And if one of these things that are going to go on is the fact that we are social beings, human beings. Yeah, well, let me answer that in a slightly tangential way. A ver, te lo voy a responder de forma tangencial. Would you agree that within the next 3 or 4 years, it will not be possible for you to tell whether a student sitting in front of you is consulting the internet or not? A ver, por ejemplo, vos pensás que de acá a 3 o 4 años más o menos vos vas a poder darte cuenta si un alumno que está sentado frente a vos está chequeando internet o no. ¿Crees que sí? Today, you can see him looking at his phone. Hoy te puedes dar cuenta porque lo ves que está mirando el teléfono. You can also see him looking at his watch. Y también puedes ver si está mirando el reloj. You can see him adjusting his glasses. O ajustándose los anteojos. Next year, who knows what his earrings are doing? El año que viene, por ejemplo, ¿quién va a saber que, por ejemplo, si tenés un aro o tenés un dispositivo en el oído, ¿para qué? The year after that, you know those things that young people put on their tongues stuck there? You don't know what that will do. Por ejemplo, el año siguiente, ¿vieron esos como aritos que se ponen los más jóvenes en la lengua, los piercings? Claro. So, no vamos a saber para qué son, si por ahí tienen algún otro sentido para que estén ahí. So we have to stop the debate about whether the internet should come into the institution or not. Entonces tenemos que detener el debate de si Internet tiene que ingresar a las instituciones o no. Because it will. Porque va a ingresar. Okay. It's a question of whether you want to prepare for that in advance or you want to be taken by surprise. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes quieren estar preparados de antemano para eso o los va a tomar por sorpresa? I think we should be closing now, maybe 2 more. Hay 2 preguntas más vamos a tener. Yo quiero saber si el profesor Sugata conoció las escuelas intensificadas en arte, las escuelas primarias. She wants to know whether you have gotten to know the arts intensified schools here in Buenos Aires. Escuelas intensificadas de arte. Schools intensified on art. Okay. ¿Cómo qué? Intensificadas en arte, en gestión estatal. Pero enfocadas en arte. Yeah. Focus on art. Yeah. That's the question. Yeah, well, first of all, I'm sorry that most of my examples were from the sciences because of my background. Sí, en primer lugar, disculpen, todos mis ejemplos tienen que ver con la ciencia porque, bueno, de ahí vengo yo. But in the morning, in fact, I gave a few examples from the arts. In the arts, this kind of method actually works even better than it does inside the sciences. A la mañana sí proporcioné algunos ejemplos relacionados con el arte y de hecho en el arte este método funciona mejor que en la ciencia. And some of my best school teacher friends are actually art and design teachers. Y de hecho algunos de los mejores amigos de los docentes están especializados en arte, arts and design. Y diseño. Yes, that is a question. Entonces la pregunta es, yo como ningún otro profesor seguramente siento que enseño algo que ellos, los chicos de 11, 12 años, 2 años después van a aprender solos. She feels that she's teaching 12-year-old kids something that they will later on, 2 years later, learn on their own. Yes, of course. Audiovisual arts. Yeah, it does. Bien, si conoce experiencias de audiovisuales, o sea, de enseñanza de audiovisuales a niños en escuelas primarias. Whether you know experiences on audiovisual learning on primary schools. Yes, Where? There are it's not in any particular place. It's creative teachers in different countries. No es en ningún lugar en particular, sino que son docentes creativos en diferentes países. Pero aquí en la Argentina somos específicamente profesores de medios audiovisuales para niños. Here in Argentina, there are teachers who are specifically
focused or trained on audiovisual arts to kids, to children. This is specific to Argentina. Right. Bueno, eso quería saber, si hay ese tipo de experiencia. Este tipo de profesores en el mundo. She wants to know whether this type of teachers are available are somewhere around the world. I think they are, but what I was talking about was not so much the medium as the internet. So the two are different. I mean, there are teachers who use the media all the time. Sí, creo que hay, pero yo en realidad no me refería tanto al medio, sino como a Internet. Sí, hay docentes y profesores que utilizan el medio, pero no era tanto lo que yo decía. Okay, last. Última pregunta. Bueno, en mi clase, una alumna de 13 años me dice, profe, yo puedo mirar todas las recetas de esta torta en internet. In her class, una niña de 13, a girl who is 13 tells her, profe, this is a teaching name, students tell to teachers, I can look at all the recipes available for this cake on internet. Yo escribo cheesecake y encuentro 10.000. I write cheesecake and then I come up, I find kind of 10,000 recipes for cheesecake. Y pongo imágenes y veo muchas fotos de cómo presentar. And she clicks on images and she can see thousands of pictures on how a cheesecake might be or might look like. Yo vengo a esta clase para ver cómo va a ser la mejor. So the girl says, I come here to the class to know which is the best one. Okay. Este es un resumen de cómo es internet al futuro, para usarlo. So this is kind of a summary on the way, on how internet is going to be in the future. Yes, of course. And it's a good example of also the fact that the internet has a tendency to overload you with information. Sí, por supuesto. Y también es un buen ejemplo de cómo Internet tiene una tendencia de sobrecargarlos con información. And one of the key skills that people need to know is how to sift through that and select one or two. It may not be the best. The answer to your student's question, which is the best, would be nobody knows. Y una de las habilidades principales que tienen que tener las personas es poder filtrar entre todas esas respuestas que nos da Internet y elegir alguna, una o dos. No sabemos si va a ser la mejor. De hecho, la respuesta a la pregunta que te hizo tu alumna no la sabemos. Pero viene a la clase, el rol del docente es facilitar esa información. So the role the teachers should have is that of fostering or promoting this type of finding. Yes, except that I again put this caution in that I would have said, if the student says, I want to know which is the best, I would have said, how would you find out? Sí, pero por ejemplo, en este caso, si la alumna me hubiera preguntado cuál es la mejor opción, yo le diría, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos saberlo? Yes. I said something similar. Yeah, exactly. So on that note, we hand over to Socrates. To Socrates. Ah, en ese sentido entonces se lo dejamos a Sócrates. Bueno, realmente ha sido muy rico, han quedado muchas ideas para seguir conversando. En lo que hace a algunas cuestiones de nuestra práctica universitaria, hay temas como la evaluación, que se comenzó a abordar, quedaron ahí picando. Yo lo que les propongo, este era el sentido de la reunión de hoy, inaugurar un espacio de intercambio de producción, ¿sí? Que esperamos comenzar a ponerlo en red con otras universidades. Justo estábamos hablando de esto con alguna compañera de Uruguay, con otras universidades de la Argentina y del exterior, armar redes de trabajo.
es una propuesta, digamos, que de hoy podamos hacer una agenda para seguir conversando y trabajando en el marco del instituto, ¿sí? Espero que le haya servido, que se lleven muchas cosas. Ha sido realmente importante el esfuerzo de Sugata, tenemos que agradecerle mucho, porque hace 2 días que está a un ritmo terrible, ¿no? Terrible. Y tuvimos que decirle, bueno, pongamos un punto de Sugata, yo creo que él seguía. Dijimos, bueno, paramos acá, ahora los invitamos, vamos a compartir algo, como dicen los españoles, ¿no? Una comidita así rápida, no algo para tomar. ¿Sí? Les agradezco mucho y espero que realmente esto sea un punto de encuentro y de partido de algo que esperamos vaya creciendo. ¿Sí? Muchas gracias a todos.